Hola amigos, ¿cómo están? ¿A quién le corresponde otorgar la libertad en circunstancias del vencimiento del plazo de la prisión preventiva? En el contexto siguiente, un ciudadano se encuentra con prisión preventiva por el plazo de 9 meses. El fiscal solicita requerimiento de prolongación de la prisión por otros 9 meses más. El juez, entre comillas de garantía, recepciona el requerimiento y pone fecha próxima de audiencia de la prolongación de la prisión preventiva. El detalle es lo siguiente: el juez programa la audiencia de la prolongación de prisión 7 días después del requerimiento de la prisión preventiva. El caso concreto es lo siguiente: la defensa, o sea, nuestro estudio, solicita cesación de la prisión preventiva de un ciudadano tal. Se programa la audiencia para el 16 de agosto. 16 de agosto la audiencia de cese de prisión. Se desarrolla la audiencia y se nos notifica la improcedencia del cese de la prisión preventiva 3 días después. Hasta allí todo perfecto. Sin embargo, el vencimiento del plazo de la prisión preventiva enmarcaba en la resolución de auto primigenio, o sea, cuando se impone la prisión preventiva, el juez de garantías emite un oficio al Instituto Nacional Penitenciario señalando desde tal fecha de su captura hasta tal fecha se cumple el plazo de la prisión preventiva. Efectivamente, ese oficio es derivado al penal donde se encontraba recluido nuestro cliente. Declarado improcedencia del cese, lo que la defensa va a realizar es preparar su estrategia para la audiencia de prolongación que había sido programado para el día 27 de agosto. 27 de agosto, la prolongación de la prisión preventiva. La defensa lo que tiene que hacer en estos casos, a pesar de haberse visto en una improcedencia de cese de la prisión con los argumentos no propiamente explicados por el juez, se revisa el expediente, se verifican fechas exactas de su detención, pero más que ello, se puede contemplar un error. En principio, el oficio en donde este juez, que está a cargo de la prisión preventiva de este señor, oficia al Instituto Nacional Penitenciario, al establecimiento penitenciario donde se cumple su medida de prisión preventiva, que su detención ha sido tal fecha y concluye el 23 de agosto del 2021, o sea, el 19 de noviembre al 23 de agosto del 2021. Lo cual, al momento que se realiza la audiencia de prolongación de la prisión, el día 27, ya se estaría vulnerando 4 días del vencimiento del plazo legal de la detención. O sea, lo que el juez establece en el auto de prisión preventiva es el plazo legal de cumplimiento de esta medida. Ni más ni menos. Siendo esa la idea, aquí acarrea responsabilidad de quiénes: del fiscal, del juez, de la defensa. Advertido esta omisión, la defensa debe plantear un habeas corpus. Y efectivamente, el 23
de agosto a la medianoche, cumplido el 23 completo hasta la medianoche, la defensa interpone habeas corpus reparador. O sea, por una detención ilegal. La detención de una persona solo puede estar justificada en flagrante delito por la Policía Nacional o por orden judicial debidamente motivada y por escrito, siendo que a la fecha ya no existe ni motivación, no existe ni una justificación escrita en donde se le asigne un nuevo plazo, sino todavía hay que esperar al 27 para redefinir su situación jurídica en una posible fundado de prolongación de prisión. Esos días del 23 al 27, 4 días exactamente, devienen en ilegalidad. Ello no puede dejarse. La defensa debe estar en la expectativa de un mínimo error judicial, de un mínimo error fiscal. Llegado el día de la audiencia, el día 27, a pesar de haberse planteado el habeas corpus el 23 a la medianoche, o sea, casi el 24, no había respuesta del órgano jurisdiccional, de un juez penal de turno, quien resuelva el habeas corpus. No hay respuesta. Corte Superior de Justicia de Lima Este. El día 27 en la audiencia, el juez de la investigación preparatoria, antes de comenzar la audiencia, señala que el oficio, que había un error, que el oficio que se consignaba a la Policía Nacional, ¿no?, al establecimiento penitenciario, figuraba otra fecha, 27 de noviembre del 2020. Pero se decía que la captura de este señor había sido realizado fechas antes y que eso le habría llevado a una confusión. Y da la posibilidad que las partes señalen lo que deseen. Las partes, fiscal ya había ido preparado para ello, porque ya conocía el error. Tenía conocimiento de que este señor estaba siendo privado a ese momento 4 días de forma ilegal. Y el fiscal, quien es defensor de la sociedad, garante de la legalidad, no se pronuncia favorablemente a la libertad de este señor, a pesar de que hay una evidente vulneración a las garantías constitucionales de naturaleza procesal. O sea, en donde la Constitución garantiza que los procesos se deben llevar a cabo respetando derechos fundamentales y vulnerando y violando el artículo 53.1.2.3 del Código Procesal Penal. Esto es, que las medidas coercitivas obedecen a principios de los derechos. Cuando se trate de derechos fundamentales, se debe hacer con observancia a los derechos humanos y a los tratados internacionales. Esto se estaba incumpliendo y el garante de la legalidad, en vez o luego de señalar al juez de que exactamente nos encontrábamos en una ilegalidad de la detención de este ciudadano, lo que hace es justificar y dice: señor juez, el Ministerio Público presentó semana antes de esta audiencia su requerimiento de prolongación. Correcto. Si somos legalistas, dice el código, solo señala lo siguiente: el fiscal requerirá la prolongación de la prisión preventiva antes del cumplimiento del plazo, lo que significa que el fiscal ciertamente no se encuentra inmerso dentro de una ilegalidad funcional. Bien, y el juez, dice el código, el juez de la investigación preparatoria, luego del requerimiento, realizará la audiencia de prolongación de prisión máximo en 3 días. En 3 días debe solucionarse después del requerimiento. Cita a las partes en 3 días para la audiencia. Ojo, 3 días a lo más. Ese es el plazo establecido por el código. Más no dice nada. El fiscal, como ya había ido preparado, saca una jurisprudencia de un habeas corpus
del Tribunal Constitucional en donde se discutía el asunto de que se había realizado la audiencia de prisión preventiva con un día de detención ya casi ilegal. Dice, y el Tribunal Constitucional concluye vía agravio constitucional, resuelve señalando de que el ciudadano no se le había vulnerado derecho alguno. Si bien no se realizó la audiencia ya en un vencimiento del plazo de detención constitucional estrictamente legal y 48 horas constitucional, pero que ya se encontraba en potestad del juez y que era necesario realizarse la audiencia de prisión preventiva. En el caso nuestro no tiene que ver con una solicitud de prisión preventiva, sí tiene que ver con la prolongación de una prisión preventiva. En todo caso, sobre ello el Tribunal Constitucional nada ha dicho, ¿sí? Sin embargo, la Corte Superior de Justicia de Lima Este, en el año 2020, expediente 2020, resuelto en el 2021, revocó una resolución, un auto de resolución en donde se concedía la prolongación de la prisión preventiva por vencimiento del plazo. Esto es, desarrollarse la audiencia de prolongación con el plazo legal establecido en el auto primigenio de prisión preventiva vencido. Lo que quiere decir que estos ciudadanos estaban siendo ilegalmente detenidos en el establecimiento penitenciario. Ello no puede permitirse, estimados amigos. Es importante decir esto porque la defensa debe estar a la expectativa. El interés estatal, ¿sí? El interés punitivo estatal no se puede superponer a una garantía establecida para las partes. Esta garantía son las reglas de juego, ni más ni menos, ni más ni menos. La garantía establecida obedece a un Estado de Derecho, a una seguridad jurídica. Yo entiendo de que la detención es de 9 meses y existen reglas para ello, para pedir previamente mi requerimiento, y el juez debe obedecer. El nuevo Código Procesal Penal justamente lo que nos invita a conocer es el conocimiento de cada libreto, fiscal, defensa y juez. Si cada uno no nos ponemos ese libreto en la mente, si no desarrollamos nuestras funciones correctamente, el agraviado será a quien se le está vulnerando un derecho constitucional, una garantía, que es lo que le va a dar vigencia a ese Código Procesal. De no ser así, nos olvidamos del Código Procesal Penal y regresamos al Código de Procedimientos Penales, que la prisión preventiva era semiautomática. Era hasta establecer condena. Si era condenado, ya no salía más. Y si era absuelto, salía pues. Eso tiene mucho desarrollo. Tiene mucho desarrollo doctrinal, tiene mucho desarrollo jurisprudencial sobre las garantías judiciales. El juez debe ser el centinela de los derechos fundamentales. El fiscal no debe apartarse de sus dos funciones, garante de la sociedad y a quien le corresponde el monopolio de la persecución penal. Cuando vea un hecho que se sale de la legalidad, el fiscal también puede denunciar. En este caso, que les comento, el habeas corpus, el juez constitucional, le comunicó al demandado, a este juez de garantías, que se había interpuesto efectivamente un habeas corpus a favor de esta persona detenida ya 3 días sin un establecimiento de formalidad legal.
la formalidad legal importa, sí importa, cuando se trate de restricción de derechos fundamentales, es un plus adicional. El juez constitucional le dijo: señor juez, revise el oficio. Revise el oficio, emplazado a las partes, mi demanda. Revise el oficio, allí dice cuándo se le ha detenido a este señor. Sí, la fecha de entrega del oficio son 4 días después, pero la captura ha sido 4 días antes. Y efectivamente el juez señaló que no iba a poder desarrollar la audiencia de prolongación de la prisión preventiva. ¿Por qué? A la alegación de la defensa señalamos que no vamos a discutir absolutamente los requisitos de la prolongación de la prisión. ¿Por qué? Porque primero hay que discutir la situación jurídica de este ciudadano. Cumplir un mandato de prisión preventiva ilegal. Es ilegal. No hay un mandato de prisión nueva en estos 3 días que ya se estaba desarrollando esa ilegalidad, el cual el juez obviamente nos entendió y señaló de que en unas horas se iba a pronunciar, porque ya estaba siendo demandado por nuestra parte y un juez constitucional le ha comunicado, le ha trasladado la demanda y verifica el ofrecimiento, el medio probatorio nuestro, que viene a ser el oficio, en donde dice la fecha de ingreso y de que debe egresar del penal cumpliendo los 9 meses de prisión preventiva por la cual se le había requerido. Bien, libre el señor, ha sido dado en libertad, y aquí actúa 2 situaciones. Eso es lo que inicié esta pequeña charla. Primero, ¿quién debió haber dado la libertad? Si el juez de garantías evidencia sin necesidad de un habeas corpus, porque la defensa le dijo eso: señor juez, usted es un juez constitucional que desarrolla una función ordinaria en este momento. Usted tutela los derechos de todos los detenidos, de todos los ciudadanos, más aún de este, que viene a ser ya no amenazado, ya está vulnerado su derecho a la libertad. Artículo 224.d de la Constitución Política. Debido proceso. Una gama de violaciones de derechos. Usted, señor juez, en este momento, dale la libertad y olvídese del habeas corpus. Bien, es por eso, ¿cuál es la delimitación de la función de un juez de garantía? El juez de garantía no es más que la personificación de la Constitución en la vía ordinaria. En sus manos se encuentra, ¿no?, el escudo de la legalidad. Si este señor no realiza un buen trabajo, pues como quieras hay que recurrir en todo caso a un juez constitucional, o sea, vía acción de garantía constitucional de habeas corpus. Eso es lo que hicimos, un binomio, juez de garantía, un juez constitucional, juez penal, igual que el otro, le dice al otro que se está equivocando. Pero no reitero, es necesario un habeas corpus. Es residual el habeas corpus. El habeas corpus solo se va cuando se trata de, cuando desconoces del tema. Un policía, por ejemplo, desconoce que quitarle el DNI a un ciudadano es ilegal. El juez debe constituirse en la comisaría, en donde se le ejerció dicha acción ilegítima de amenaza a sus derechos a la libertad, porque el privarse de su documento de identidad es causal para una acción de garantía de habeas corpus. Y efectivamente, pero porque desconocía. Pero el juez de garantías es un juez constitucional, es un juez que tiene todo el poderío de realizar un análisis de control concentrado, de control difuso. Es un juez con amplias atribuciones. Bien, entonces, estimados amigos, era solo una pequeña reseña de qué forma se puede actuar en estas situaciones de amenaza, en aquellas situaciones de que si no interponemos un habeas corpus, se desarrollaba la audiencia de prolongación de prisión
y lo más probable es que se hubiese declarado fundado esa prolongación. ¿Por qué? Porque semanas antes se había declarado improcedencia la cese de prisión. Con esos mismos argumentos, el fiscal ya habría presentado su prolongación. O sea, entendemos de que cuando te declaran improcedente el cese, la prolongación de la prisión preventiva es casi un hecho, a pesar de que los requisitos son diferentes, pero es casi un hecho. Subsiste el peligro procesal, obstaculización o acto de investigación. Si ha habido nuevos que han servido como sustento para el cese, no alcanzarían pues para deslegitimar y no se pueda fundar una nueva prolongación de la prisión. Bien, tema de litigio. Fuerte abrazo, que pasen un bonito día de feriado.